Hola hermanos queridos, que Dios los bendiga. Les doy un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y también de oración. El Señor dijo, orad sin cesar por medio del apóstol Pablo. Y él mismo también enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Antes que el Señor llamara a sus apóstoles, a sus discípulos, la Biblia dice que Él pasó la noche orando y al siguiente día llamó a los que Él quiso. También permaneció 40 días y 40 noches en el desierto en ayuno y en oración delante del Señor, delante de Dios el Padre. Y en estos días vamos a meditar en la epístola a los hebreos o la carta a los hebreos. Como ustedes han oído, no se conoce quién escribió esta carta. Lo que sí es cierto que es escrita para el pueblo judío, pero también para nosotros. Hebreos, dice un autor, comienza como un ensayo, continúa como un sermón y termina como una carta. Tiene muchas instrucciones para nosotros. Hebreos tiene muchas advertencias a un pueblo que se había deslizado, a un pueblo que se estaba enfriando espiritualmente. Y el autor les escribe esta carta para animarlos, para que ellos se vuelvan a Dios de todo corazón. Unos sugieren que fue Pablo el que escribió Hebreos, otros dicen que Apolos, otros se la atribuyen a Lucas. Aún algunos piensan que escribió esta carta Priscila y Aquila o Silas. No lo sabemos. Lo que sí es cierto que ha sido esta carta escrita, guiada por el Espíritu Santo de Dios y es de gran bendición para nosotros hoy. Vamos a leer del capítulo 2, los versículos 1 al 4. Y aquí el Señor nos habla de la necesidad de atender las palabras del Señor Jesús. Hay que atender sus palabras, hay que oír sus palabras y ponerlas por obra. Dice 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Algunos judíos que habían puesto su fe en Jesucristo se estaban deslizando. Significa que se estaban enfriando espiritualmente. Y el autor de la carta o la epístola a los hebreos les escribe para animarlos, para exhortarlos, para que se vuelvan a Dios. Las palabras tienen que ser oídas, las palabras del Señor, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se refiere si fue firme la ley entregada en el Antiguo Testamento, que Dios la dio, la entregó por medio de ángeles. ¿Cuánto más firme es la palabra dicha por Jesús? Porque
El capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, hablando a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es Dios. Desde que Cristo vino, Dios nos habla por medio del Señor Jesucristo, lo que Él vivió y todo lo que Él dijo. Los apóstoles escribieron lo que vieron y lo que oyeron. Y hoy Él nos habla, Dios nos habla por medio del Señor Jesucristo, por medio de lo que Él dijo, lo que Él vivió, lo que Él experimentó. Entonces, todo lo que Él vivió aquí está plasmado en su bendita palabra. Y nosotros hacemos hoy muy bien en estudiar la vida de Jesús e imitarla. Por esto dice el verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha en el Antiguo Testamento fue firme, cuánto más las palabras dichas en el Nuevo Testamento por medio de Jesús. Vamos orando al Señor para que Él nos mantenga firmes, predicando el Evangelio de Jesucristo con nuestra boca y también con nuestra vida. Estas son las señales y milagros hoy. Las vidas cambiadas son milagros. Es un milagro del Señor, una vida transformada. Pero Él también hace milagros hoy, como los hizo ayer, como el sanar a un enfermo. Él tiene todo poder para hacerlo. Y con el mismo poder de ayer con que resucitó a Lázaro y Él mismo se levantó de entre los muertos por su propio poder, también nos resucitará a nosotros, porque dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, el Señor lo limpia con su sangre y lo sella con su Santo Espíritu y le da a esa persona, al nuevo creyente, dones y talentos, dones para que sean usados en la edificación de la iglesia del Señor. Vamos orando al Señor para que atendamos seriamente a la palabra de Dios y la obedezcamos. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en este momento tú nos exhortas en este día para que nos volvamos a ti de todo corazón. No te agrada a ti una vida tibia. Tú quieres, Señor, que seamos creyentes, discípulos de Cristo, totalmente consagrados, dedicados a ti. Ayúdanos, Señor, porque podemos deslizarnos. Aquí deslizarse no significa que un creyente corre el riesgo de perder su salvación, pero siempre corremos el riesgo de enfriarnos espiritualmente, como había sucedido con los hermanos de la iglesia de Éfeso, a quienes el Señor les dijo por medio del Espíritu que vuelvan a realizar las primeras obras. Esto les dijo. Habían dejado el primer amor y era necesario que vuelvan al primer amor. Señor, ayúdanos, que te sigamos a ti de una manera fiel, de una manera fervorosa, que no nos dejemos distraer, que no nos desenfoquemos de nuestra mirada en el Señor, que no nos deslicemos. Mis hermanos y yo, esto te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El segundo pasaje, leamos del capítulo 2, los versículos 5 hasta
el 8, la primera parte. Dice Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Al hombre, dice el verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero aunque el Señor hizo al hombre un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Como ustedes conocen, al hombre le dio la capacidad de ejercer dominio sobre la tierra y de tener dominio sobre los animales, sobre los grandes monstruos o terrestres o marinos, y también tener el control de toda la vegetación, de toda la flora y la fauna. Al hombre se le dio esa potestad, ese dominio, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Está diciendo que Dios lo hizo todo, pero puso al hombre para que labrara y para que cuidara el planeta Tierra, que dicho sea de paso, nosotros lo hemos descuidado. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Todo está sujeto a Cristo porque todo lo hizo Él. Y Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén para que lo labraran y lo guardasen. Pero lamentablemente lo descuidaron porque ellos pecaron contra Dios y la comunión con Dios se vio afectada. Y la primera pareja, nuestros primeros padres, Adán y Eva, comenzaron a experimentar las tristes consecuencias del pecado. Hubo acusaciones mutuas y entre ellos tuvieron fricción y se enemistaron. Cuando el Señor le llamó la atención a Adán, él dijo, la mujer que tú me diste por compañera, ella me sedujo. Y entonces le culpó del pecado a su esposa. Pero Adán era responsable como cabeza del hogar delante de Dios. Debemos entonces saber que Jesús lo ha hecho todo y que nuestro Señor Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. De esto está diciendo que se hizo hombre. Jesucristo no es 50% Dios y 50% hombre. También hay autores que dicen que Jesús es por dentro Dios y por fuera hombre. La verdad que aquí está diciendo que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Aunque los ángeles son superiores, sin embargo el dominio de la tierra, el cuidado de la tierra se lo dio al hombre. Y Dios, en la persona del Señor Jesucristo, se hizo hombre. Vino a vivir con nosotros. Pero a diferencia de nosotros, nunca pecó, nunca cometió maldad. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Los hombres son menores a los ángeles. Y el mismo Señor, pero Jesucristo es Dios, totalmente hombre, se rebajó, vino a vivir entre nosotros sin perder para nada su deidad, siguió siendo Dios, nunca dejó de serlo, y Él posicionalmente dejó su trono de gloria para venir a vivir aquí con nosotros en este escoria, en este mundo caído. Entonces tenemos que orar al Señor y dar gracias a Él
porque Él vino para identificarse con nosotros y morir por nosotros en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados. Derramó su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Vamos orando al Señor. Muy amado Dios, te damos gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración, estudiando la carta a los Hebreos. Y en esta se dice que tú hiciste al hombre un poco menor a los ángeles. Y Jesucristo se hizo hombre y totalmente Dios, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Él es 100% Dios y 100% hombre. Él vino para identificarse con nosotros. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, gracias, porque tenemos al único Dios verdadero que se identifica con nosotros y que en la cruz del Calvario mostró su amor al derramar su vida, al derramar su sangre en rescate nuestro. Derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados, limpiar nuestra conciencia de obras malas. Y nosotros en este día te agradecemos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos leyendo el capítulo 2, los versículos 8b hasta el 9. Dice allí: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Qué quiere decir que fue hecho un poco menor que los ángeles? Que se hizo hombre, como uno de nosotros. Por esto Él se llama nuestro hermano, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesucristo no sufrió Jesucristo sufrió no porque hubiese pecado. Sencillamente Él experimentó el sufrimiento, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Y ese dominio con la caída, el dominio de la tierra, el hombre lo perdió. La tierra produjo espinos y cardos. Pero cuando venga el milenio, cuando el Señor gobierne aquí en la tierra 1000 años, luego de la gran tribulación, entonces la Escritura dice que allí seremos reyes y sacerdotes y gobernaremos junto a Cristo, dice el libro de Apocalipsis. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor sufrió, murió en la cruz por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y ya regenerados, ya transformados, estaremos con Él. Y entonces ejerceremos dominio junto a Él sobre toda la tierra. Pero tenemos que vivir en santidad, porque Él prometió regresar por segunda vez. Él viene muy pronto y debemos estar preparados. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude y nos mantenga en santidad antes que Él venga, desde ahora. No sabemos ni el día ni la hora. Lo que sí sabemos es que la profecía bíblica se ha cumplido y el retorno de Cristo está muy cerca. Y luego del horrible periodo de la gran tribulación, el Señor mismo implantará el reino de paz por 1000 años
y nosotros gobernaremos este mundo junto a nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo no debemos estar afanados por alcanzar un gobierno político, porque un día vamos a gobernar junto a Cristo y tendremos el dominio de la tierra que Dios quiso siempre que el hombre tenga, pero que por causa del pecado esto fue dañado. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios. Vamos orando al Señor. Soberano Dios, seguimos delante de tu presencia y gracias porque tú prometiste regresar. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Se rebajó, se hizo como uno de nosotros, tomó forma humana. En Cristo se juntaron perfectamente su naturaleza divina y su naturaleza humana. Totalmente hombre y totalmente Dios. Como hombre nos comprende, se identifica con nosotros y como Dios ha tenido todo poder, tiene todo poder para salvarnos y nos salvó y nos ha dado vida nueva y vida abundante. Ayúdanos, Señor, para que mis hermanos y yo vivamos preparados, que cuando el Señor regrese nos encuentre con una vida limpia, una vida íntegra, una vida irreprensible como estudiamos en la carta de Pablo a Tito. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Gracias porque enviaste a Jesucristo para que viva en medio nuestro y porque Él en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar, el justo Cristo por nosotros los injustos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos. Amén. Vamos leyendo los versículos 10 hasta el 13 de Hebreos, el capítulo 2. Dice Hebreos 2, 10 al 13, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Jesús no es creado, Él es creador, y por quien todas las cosas subsisten, Él las sostiene, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Esto de perfeccionar no es que Jesús haya pecado. Perfeccionar ahí significa que Él experimentó en carne propia el sufrimiento. Por esto nos comprende, se identifica con nosotros cuando sufrimos. Dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros tan bajos, pecadores, nosotros con nuestra vida horrible, Él nos limpió y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y nosotros? Y nosotros a veces o nos hemos avergonzado en el pasado u hoy nos hemos avergonzado de decir públicamente que Jesucristo es nuestro Señor, que nosotros somos sus discípulos. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. No se avergüenza, dice el verso 11, de llamarnos hermanos. Y nosotros, hermanos, no nos avergoncemos de llamarlo nuestro Dios, nuestro Señor,
nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. No nos avergoncemos. Él no tuvo vergüenza de morir públicamente en la cruz por nosotros. Aún le desgarraron su ropa. Ahí estuvo Él sin ropa. Y nosotros no nos avergoncemos de Él, porque si nos avergonzamos de Él, también dice la Escritura que Él se avergonzará de nosotros. Él dijo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Nosotros confiamos en Cristo. Sabemos que Jesús es llamado nuestro hermano, el hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Salvador. No nos avergoncemos de Él. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, no nos avergoncemos. Si estamos delante del señor presidente de la República, no nos avergoncemos de decir que somos creyentes. Jóvenes queridos, no se avergüencen ustedes allí en la escuela, en el colegio, en la universidad, de decir públicamente: yo soy un discípulo de Cristo. No nos avergoncemos. En la ciudadela donde vivimos, en la comunidad donde servimos, no nos avergoncemos de decir que somos hijos de Dios, que somos discípulos del Señor Jesucristo. Vamos orando para que Él nos ayude y quite de nosotros toda vergüenza, y con valentía proclamemos, digamos que Jesucristo es el Señor. Muy amado Dios, seguimos en comunión contigo. Tú no te avergüenzas de nosotros al llamarnos hermanos, y que mis hermanos y yo no nos avergoncemos de ti. Que le gritemos al mundo que somos discípulos de Cristo, que Él es el único que perdona los pecados, que solo su sangre limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, que no nos avergoncemos. Que no nos avergoncemos de llevar con nosotros la Biblia, así al descubierto. Que todos sepan que amamos a Cristo, lo adoramos, le seguimos y lo predicamos. Porque si nos avergonzamos, también tú te avergonzarás de nosotros. Gracias, Señor, porque no te avergüenzas de nosotros, tan viles que somos, porque nuestros horribles pecados fueron limpiados con tu sangre que derramaste en la cruz. Muchas gracias, Señor, porque no te avergüenzas de nosotros. Y hacemos la promesa en este momento de no avergonzarnos nosotros de ti. En el nombre de Jesús decimos esto. Amén. Y otro pasaje, vamos a leer los versículos 14 hasta el 16. Lo que hizo Jesús como nuestro hermano mayor. ¿Qué hizo Jesús como nuestro hermano mayor? Esto lo tenemos en los versos 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre como humanos, Él también participó de lo mismo, carne y sangre. Respiraba el mismo oxígeno que nosotros hoy. También lloró, también se cansaba, también se reía. Bueno, el Señor también tuvo hambre, también tuvo sed, pero nunca pecó. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. A la descendencia de Abraham
no en el sentido étnico, sino en el sentido espiritual. Hermanos queridos, qué gratísima esperanza. Los que somos de Cristo, como Cristo murió, también vamos a morir físicamente. Pero como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar con un cuerpo inmortal, con un cuerpo glorificado. Vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, un cuerpo apto para vivir con el Señor en el cielo por toda la eternidad. Dice, para destruir por medio de la muerte, su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya no vamos a morir, pero la muerte ya no es algo doloroso, es como una picadura de una avispa sin su aguijón, sin el aguijón, sin el veneno. Porque Pablo dijo, sorbida es la muerte en victoria. Vamos a morir físicamente, pero resucitaremos con el cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal, para estar con Él por toda la eternidad. Así que vivamos con esa esperanza, hermanos. Ciertamente, este cuerpo humano aquí en la tierra se enferma, se envejece, se duele, se tuerce, se encorva e irá a la tierra, porque de la tierra fue formado. Polvo somos y al polvo volveremos, pero Él nos resucitará con un cuerpo inmortal. Así como Él resucitó con un cuerpo inmortal y con Él ascendió al cielo, también nos revestirá a nosotros de un cuerpo inmortal, apto para vivir con el Señor por toda la eternidad en el cielo, en su paraíso. Oremos al Señor por esta gratísima esperanza. Démosle gracias a Él. Oremos al Señor. Querido Dios, gracias te damos por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Muchas gracias por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario como nuestro sustituto. Y por recordarnos que el justo Cristo murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo glorificado, con el cuerpo con el que ascendió al cielo. Y también tú nos darás un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor. Ciertamente este cuerpo aquí en la tierra hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Pero tú nos darás un cuerpo que ya no se enfermará, que ya no llorará, que ya no se enfermará, un cuerpo que ya no morirá, que no sufrirá como hoy sufrimos aquí en la tierra. Y por esta esperanza bienaventurada con la que vivimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y el último pasaje del capítulo 2, vamos a leer los versículos 17 y 18. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que se identifica con nosotros. Es hermoso este pasaje. Por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, lo que a Dios se refiere, para expiar o para perdonar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermoso pasaje. Cristo fue tentado en todo. Y por esto nos comprende a nosotros que somos tentados. ¿Qué tentación, mi hermano, mi hermana, usted está experimentando hoy?
Las tentaciones que ustedes están experimentando, porque ser tentado no es pecado, son las mismas que experimentó el Señor Jesús. Por esto Él nos comprende, por esto Él se identifica. Dice el verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él lo experimentó. ¿Cuál es su tentación en este momento? El Señor lo experimentó y Él puede ayudarnos, porque Él nunca cedió a la tentación. Nosotros sí. Esa es la diferencia entre Él y nosotros. Él nunca pecó, nosotros sí. Él fue tentado, nosotros también, pero Él no cedió a la tentación y nosotros a veces sí. Y por esto Él nos puede ayudar, Él nos puede socorrer y podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que nos oye y que nos responde. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor para que Él nos ayude en toda tentación. Y también oraremos por los enfermos, por los que están endeudados y los que tienen problemas en sus hogares, para que Dios los resuelva. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias por mostrarnos en este día, recordarnos que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Nosotros hemos sido tentados, pero hemos cedido, Señor, a veces a la tentación. Y cuando hemos cedido a la tentación, un camino hemos tenido: confesar nuestros pecados, sabiendo que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, Señor, a mis hermanos y amigos, están siendo tentados. Yo también. Y ser tentado no es pecado, pero te imploramos, Señor, ayúdanos a soportar toda tentación. Ayúdanos a vencer toda tentación, porque junto a Cristo somos más que vencedores. Y te rogamos, Señor, por las personas que nunca han confesado sus pecados, para que se arrepientan. Amigos queridos, confiesen sus pecados. Díganle al Señor en este momento, en su mente y corazón: yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Sé que moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa todas mis maldades y dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Muchas gracias porque me perdonas y me recibes tal como soy. Señor, te agradecemos por estos nuevos creyentes que te han confesado sus pecados. Y los que ya te conocemos, Señor, ayúdanos a vencer toda tentación. Pon tu mano poderosa sobre todo cuerpo enfermo, porque estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y tú los sanarás. Señor, pon tu mano sanadora sobre los enfermos, aunque tengan una enfermedad incurable. Y siempre te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que sufren, que están endeudados, para que muy pronto tengan la libertad financiera, la tranquilidad económica. Oramos también por los que tienen dificultades en su hogar. Que la pareja dialogue, que la pareja se perdone, que la pareja se ame y sigan adelante con la mirada en ti. No es el remedio, no es un buen remedio la separación, el divorcio. El remedio es la reconciliación, pero para que haya reconciliación tiene que haber una actitud de perdón. Sí, Señor, que los que tienen problemas puedan dialogar y se puedan perdonar y se puedan amar y seguir juntos hasta que la muerte los separe. Así como Jesús, Señor, danos de tu amor, que amemos como Cristo, que perdonemos como Cristo perdonó, que hablemos la verdad como Cristo habló la verdad, que en todo
seamos como Cristo, mansos y humildes de corazón, que vivamos enfocados en ti. Esto te rogamos, con la mirada en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Y muchas gracias por este tiempo de meditación y oración. Sigamos con la mirada en Jesús. Cuidado, nos deslicemos o nos deslizamos. Tenemos que mantener la mirada en el Señor, aferrados al Señor. Pablo dijo en Colosenses 3 que hay que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un saludo fraterno en el amor de Jesucristo. Un abrazo para todos ustedes, hermanos queridos y amigos. Amén.